días, aquí Augusto Thompson, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, lunes 3 de junio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y The Big Mom Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Ok, vamos con las noticias del frente político y el resumen de lo más importante de los programas dominicales. Recuerden que cualquier persona que aspire a ser un ciudadano responsable debe informarse equilibradamente y entender lo que pasa en la política de su país. Muy bien, anoche el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao tuvo que suspender las salidas y llegadas de vuelos debido a que se malogró el sistema de luces que utiliza, digamos, la pista para los vuelos nocturnos, supuestamente por un cortocircuito. A eso de las 7:40 pm, la cuenta oficial de Corpac en X informó que, abro comillas, el sistema de luces de la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez ha sufrido un desperfecto, por lo que nuestro equipo de profesionales se encuentra trabajando en ello a fin de darle solución lo antes posible, cierro comillas. En otro tuit indicó que, abro comillas, lamentamos los inconvenientes ocasionados a los pasajeros, sin embargo debemos priorizar la seguridad operacional de los vuelos, cierro comillas. Según informó TV Perú Noticias, mientras todo esto ocurría, los vuelos que debían aterrizar en el Jorge Chávez, tanto nacionales como internacionales, estaban siendo desviados al Terminal Aéreo Internacional Capitán FAB José Abelardo Quiñones, ubicado en Pisco. Algunos fueron derivados incluso a Arica, en Chile, o a Panamá. No parece haber habido pues un plan de contingencia claro de parte de Corpac y el caos se apoderó de varios aeropuertos nacionales que colapsaron por el exceso de aforo. Según declaró el presidente de Corpac, José Luis Barrios, en Punto Final de Latina, estaban trabajando apresuradamente para habilitar la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez, mientras arreglaban el sistema de luces de la primera. Cabe recordar que la inauguración de esta segunda pista está prevista recién para finales de este año. Minutos antes de grabar el podcast vi la noticia de que ya estaba operativo nuevamente el aeropuerto Jorge Chávez, pero la empresa estatal Corpac todavía tiene mucho que explicar. Más de 8.000 pasajeros se han visto afectados por este incidente y es evidente a esas alturas que el sistema eléctrico del que depende la iluminación de la pista no tiene redundancias, es decir, no tiene un mecanismo de contingencia en caso falle el sistema principal. Esto es inadmisible en un aeropuerto que hasta hace algunos años se preciaba de ser uno de los mejores de Sudamérica. La culpa aquí no es del concesionario del aeropuerto, sino de una empresa estatal como Corpac que ha venido de escándalo en escándalo. Recordemos que hace poco el periodista Pablo Benza reveló los enormes problemas que hay con el trabajo de los controladores aéreos, lo que supone pues además un riesgo enorme para la seguridad del aeropuerto. No por ser una empresa estatal se le debe perdonar a Corpac todas estas acciones u omisiones que ponen en peligro a los pasajeros y causan disrupciones como la que hemos visto anoche. Este es precisamente el problema con las empresas estatales que funcionan como monopolios legales, cuyos ejecutivos se designan más por razones políticas que meritocráticas y en las cuales el Estado es juez y parte y por tanto no las supervisa con el rigor que debiera. Siguiente noticia, un reportaje de Punto Final de Latina reveló que existe un testimonio de un testigo protegido de la Fiscalía, identificado como el 05-2024, que afirma que fue la propia presidenta Dina Boluarte la que tomó la decisión de desactivar el grupo de la policía liderado por el coronel Harvey Colchado, que le daba apoyo al equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, FICOP. Dicho testigo protegido señaló que esta decisión se empezó a considerar cuando el gobierno se enteró de que FICOP estaba investigando al hermano de la presidenta y que había pedido, y que esta, digamos, habría pedido, abro comillas, buscarle la sin razón, la falta para que le abran procesos administrativos al coronel Colchado y lo tumben, cierro comillas. La encargada de FICOP, Marita Barreto, ya le habría pasado al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, un informe con los detalles de este testimonio. Estas revelaciones son importantes para determinar si la presidenta habría incurrido o no en acciones concretas de obstaculización a la justicia. Por otro lado, en un reportaje en Panorama, la exdirectora de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, Jessica Camacho, confirmó que hubo una reunión en Palacio de Gobierno con el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Escorima, y el entonces ministro de Economía, Alex Contreras, justo antes de que se
aprobara un decreto de urgencia que le concedió un presupuesto adicional de 66 millones de soles a dicha región. Camacho dice que ella fue convocada por Contreras a esa reunión, pero que finalmente no entró y se quedó en una sala contigua. Estos detalles que se van revelando son importantes para determinar si pudo haber habido, como cree la Fiscalía, un intercambio de favores entre la presidenta Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima, al que ella misma menciona como su amigo o Waiki, en función del cual ella le asignó pues mayor presupuesto a su región a cambio de los relojes y las joyas que ya sabemos que supuestamente le dio, aunque dicen que fue un préstamo. De igual forma, anoche en Cuarto Poder se reveló un nuevo testimonio, en este caso del expresidente del Frente de Defensa de Lambayeque, Dustin Coelho, quien aseguró que el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, le ofreció el puesto de prefecto de su región si organizaba una movilización de apoyo en favor de Dina Boluarte. Este ofrecimiento se habría hecho en febrero del 2023, es decir, mientras ocurrían las protestas a inicios del gobierno de Boluarte, y Coelho da detalles sobre el hotel en el que se dio esta reunión con el hermano de la presidenta y las otras personas que estuvieron presentes, que son potenciales testigos en esta investigación, que son miembros además del Partido Ciudadanos por el Perú, al cual está asociado Nicanor Boluarte, aunque ellos han negado a Cuarto Poder haber participado en esa reunión. Sin embargo, según lo dicho por Coelho, Nicanor Boluarte le habría dicho que en cuestión de días lo llamaría Helen Garragate, quien era secretaria del Ministerio del Interior en ese momento, para oficializar su nombramiento como prefecto regional, que efectivamente ocurrió, lo contactó por WhatsApp, aunque al final dice Coelho que él decidió no tomar la posición. Entonces aquí tenemos otro testimonio de varios que ya se han ido revelando en Cuarto Poder, por ejemplo, que muestran las gestiones irregulares que hizo presuntamente Nicanor Boluarte, en lo que parecería ser un caso del delito de tráfico de influencias para copar los cargos de prefectos y subprefectos con gente que hiciera trabajo político en favor del gobierno de Dina Boluarte o de su partido Ciudadanos por el Perú. Ok, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, se presentó anoche en Punto Final y en la entrevista que le hizo Mónica Delta, afirmó que la demanda competencial que ha presentado el gobierno, diciendo que la investigación fiscal contra la presidenta Dina Boluarte, entre comillas, menoscaba las funciones de la presidencia, en su opinión no tiene ninguna posibilidad de éxito. También dijo Villena que la denuncia constitucional que se ha presentado en su contra por haber presentado esta denuncia carece de fundamento porque, digamos, quien acusa a la presidenta no es la Fiscalía, eso está prohibido por el artículo 117, como sabemos, de la Constitución, sino que la Fiscalía lo único que hace es presenta una denuncia constitucional y que es más bien el Congreso el que tiene que tramitar esa denuncia y ver si es que al final emite o no una acusación, de manera que quien está prohibido de acusar en este caso es el Congreso de la República, ya que la facultad de acusar constitucionalmente a un político aforado, es decir, a uno que tenga protección especial, como el presidente en funciones, la ejerce el Congreso. También criticó Villena un dictamen que ha aprobado el Poder Legislativo en primera votación, derivado de un proyecto presentado por el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, que dice que los allanamientos que realice la Fiscalía solo se podrán hacer previo aviso para que haya presencia del implicado y de su abogado. Esto, en efecto, le quitaría pues todo el elemento de sorpresa a un allanamiento y haría que pierda su sentido, pues le permitiría al involucrado eliminar pruebas. Una noticia más del Congreso, si bien la Comisión de Ética Parlamentaria le aplicó una sanción leve al congresista José Arriola por estar implicado en un caso de recorte de sueldos a sus trabajadores parlamentarios, porque no fueron testigos a declarar a dicha comisión. Lo que ha evidenciado anoche Punto Final es que al menos 5 trabajadores afectados por ese recorte de sueldos sí han ido a declarar en contra de Arriola, pero en la Fiscalía, es decir, quizá no confían en la Comisión de Ética para dar sus testimonios, pero sí creen que vale la pena hacerlo ante el Ministerio Público. Punto Final da a entender que el resultado de esos recortes de sueldo podría haber sido ese dinero, más de 70.000 soles, que le encontraron a Arriola escondido en su casa cuando le hicieron un allanamiento. Ok, una noticia que vale la pena explicar brevemente. El gobierno de Dina Boluarte estaría dispuesto a observar la ley recientemente aprobada por el Congreso para que elimina la alternancia en las planchas presidenciales y la paridad horizontal en las elecciones regionales y municipales, según dio a entender la ministra de la Mujer, Teresa Hernández. ¿De qué estamos hablando aquí? La regulación que todavía tenemos y que podría cambiar con esta ley de ser finalmente promulgada, establece que en una plancha presidencial sus integrantes deben estar intercalados en cuanto al sexo, es decir, si el candidato presidencial es hombre, la primera vicepresidenta debe ser mujer y el segundo vicepresidente debe ser hombre, o alternativamente la plancha podría ser mujer, hombre, mujer.
El otro cambio que busca hacer el Congreso es que no haya paridad horizontal en las elecciones subnacionales. Para explicar esto en sencillo, lo que ocurre hoy es que los partidos están obligados a que la mitad de sus candidatos a cargos como el de gobernador regional, por ejemplo, sean mujeres. Con este cambio que se está planteando, los partidos podrían elegir como candidatos solamente a hombres y más bien las mujeres ser todas candidatas a vicegobernadoras. Cumplir de esa manera la ley. Hoy no se puede hacer eso porque tiene que haber equivalencia, digamos, entre hombres y mujeres. Quienes están a favor de este tipo de regulaciones señalan que han sido pues, un avance que ha permitido la mayor participación de las mujeres en la política, lo que de otro modo no se hubiese podido conseguir. Y del lado opuesto del debate, lo que señalan los críticos de este tipo de medidas es que intervienen en la decisión de los partidos para elegir el orden de los integrantes de sus planchas presidenciales o de sus listas a los gobiernos subnacionales, según lo que les parezca mejor, y que un criterio meritocrático no necesariamente llevaría a que haya exactamente el mismo número de hombres y mujeres si pensamos en las elecciones municipales o regionales. El gobierno estaría más alineado con la primera posición y por eso, según la ministra Hernández, optaría por observar esta ley. Cabe recordar que Dina Boluarte es, de hecho, la primera mujer presidenta en la historia del país, aunque también es cierto que ella ha utilizado tal cosa muchas veces como un argumento cuando ha querido victimizarse frente a críticas válidas. Una noticia internacional antes de terminar: ayer se realizó la elección presidencial en México y según las mediciones de boca de urna, todo hace parecer que ha ganado la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. Todavía es prematuro asegurar tal cosa, aunque algunos medios mexicanos ya lo dan por hecho. He visto, sin embargo, una publicación del PRI en su cuenta de X que da a la rival de Sheinbaum, Xochitl Gálvez, como ganadora. Esperemos pues el resultado, ojalá que este sea indubitable para que no pase lo que pasó aquí en la elección presidencial pasada. Dicho sea de paso, yo tengo una posición bien crítica de lo que ha representado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, del cual Sheinbaum supone pues la continuidad. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero quisiera cerrar con una noticia positiva. Esta no es solo una noticia positiva, es una noticia extraordinaria. En varios medios se ha reportado que, por los indicadores que estamos viendo en estos últimos meses, parecería que las emisiones de dióxido de carbono de China habrían llegado a su pico en el año 2023, el año pasado. De hecho, en marzo de este año cayeron 3%, el primer retroceso que se aprecia luego de que el final de la pandemia hiciera que estas volvieran a ser impulsadas al alza. Esto es importante porque estamos hablando del principal emisor de dióxido de carbono del mundo, que esperaba su pico de emisiones recién para más o menos el 2030. Detrás de estos resultados anticipados está el hecho de que el 90% del crecimiento de la demanda de electricidad en China en marzo se cubrió con nueva generación solar y eólica, es decir, con energía a partir del viento, y que también hubo una disminución de las emisiones del sector construcción. La demanda de petróleo en el gigante asiático también ha frenado su crecimiento, todo lo cual hace pensar que a medios como Carbon Brief, que China en efecto ha alcanzado, como les digo, su pico de emisiones. Ojalá se confirme esto último, porque sería, como les digo, una noticia muy esperanzadora en la lucha contra el cambio climático. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Mom Group. Que todos tengan una buena semana y ya nos escuchamos mañana. Adiós.